Hola, aquí vamos a hacer una revisión rápida de los tipos de objetos, no tanto en la parte práctica, sino para tener una idea un poco más visual de qué significa un tipo de objeto en R. Entonces, básicamente, la idea de poner los datos adentro de un objeto es como guardar nuestra información en diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, eso se refiere a, es como poner series de datos en una cajita y cada diferente caja se ajusta a nuestros tipos de datos. Entonces podemos tener datos que son series de números o datos que son tablas de datos y esos van a tener que guardarse en diferentes estructuras. Y esas estructuras, que son como las cajitas, se llaman objetos. Entonces el primer tipo de objeto que vamos a ver, que es el más sencillo, son los vectores. Ya. Un vector es básicamente una serie de una dimensión, de ya sea números, caracteres, letras, lo que sea. Entonces, podemos pensar en ella como una especie de cadenita donde tenemos series de números o series de palabras, de lo que sea, pero es solo una serie de cualquier tamaño que está uno después del otro. Por ejemplo, un vector puede ser algo como 5, 6, 9, 10, 9, 8. Entonces este es un vector que tiene cada uno de los elementos y están sucesivamente ordenados. Y en este caso nuestra clase de datos son numéricos. O puede tener, por ejemplo, otro vector puede ser, tengo la letra A, la letra B, la letra C, así, etc. Entonces puede tener cualquier tipo de datos adentro, pero lo importante es que están concatenados, es decir, va uno después del otro. Y tienen una dimensión. El siguiente tipo de datos son las matrices. Y una matriz, en cambio, es una estructura de dos dimensiones, en la que en lugar de tener solamente un hilo de números o de datos adentro, tenemos dos dimensiones. Es más bien como una malla. Y se organiza en filas, que son cada una de estas de acá, y en columnas, que son las verticales. Y adentro una matriz igual puede tener diferentes clases de datos. Puede tener números o puede tener letras o caracteres. Entonces, de igual forma, son de dos dimensiones y normalmente se especifican según el número de filas, que en R se llaman rows por fila, entonces es R, y columnas, que también en inglés es columns. Entonces estas son nuestras dos dimensiones que definen una matriz. El otro tipo de objeto son las listas. Y una lista se la puede pensar más o menos como una repisa, en la que podemos poner diferentes clases de datos o diferentes objetos en cada una de las repisas. Entonces, igual que una repisa puedes tener, en un lado tienes libros, en otro lado puedes tener piedras, en otro lado puedes tener frutas. Las listas funcionan un poco así. Entonces lo que hacen es se organizan en una serie de slots, se llaman, que es como cada una de las repisas. Y en cada uno de esos slots se puede poner, por ejemplo, un vector. Puedo guardar una matriz. Puedo guardar otro vector diferente. Y puedo guardar un número solo, por ejemplo. Guardo el número 4. O sea, puede haber cualquier variedad de cosas en cada uno de estos slots o repisas. Y por último, los data frames, que son básicamente lo que uno piensa cuando piensa en una tabla, en la clásica tabla de Excel. Entonces esto es lo más parecido a una tabla que pensamos. Y se parece a las matrices en que son de dos dimensiones.
Y en este caso lo que pasa es que cada columna va a representar una variable y cada fila va a representar una observación. Normalmente la primera fila tiene los nombres de nuestras variables y luego tenemos cada una de las observaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una tabla que tenga aquí el nombre de la identidad de un sujeto, podría poner la altura, podría poner la edad, podría poner sexo, y cada uno de estos representa uno de los individuos en mi base de datos. Entonces, esto es lo más parecido a una tabla de Excel que hay. Y esto igual se organiza por filas en este sentido horizontal y columnas, que son cada una de las verticales. Y esta también tiene 2 dimensiones. Listo.